y a la vez saludar a aquellos hermanos que nos puedan estar viendo a través del canal, a través de la radio, a través de diversos medios. Esta semana de vuelta al altar es un énfasis de la Iglesia mundial. O sea, no solamente es algo local de la Trinidad o algo de la misión noroccidental, esto es una iniciativa mundial. Me gusta cómo tienen el ambiente acá al frente. Y es llamativo. Es llamativo porque se ha hecho con esmero, con dedicación, y se ve que hubo manos bien especiales aquí. Y alabamos al Señor por eso. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el libro de Hebreos. Antes de leer Hebreos, quiero agradecer a Dios porque veo amigos que no miraba hace tiempo. Wilmer y Jocelyn. Dios les bendiga, ¿verdad? Dios les bendiga. Muy bien, Hebreos capítulo 11. En Hebreos el capítulo 11 llama mucho la atención que el apóstol Pablo, después de mencionar y de animar a la iglesia para poder seguir hacia adelante, para poder perseverar, para no perder el ancla de la fe, el apóstol Pablo presenta un capítulo donde solamente hay campeones de la fe. Él presenta el capítulo 11 como diciendo: todo lo que yo he venido mencionando hasta aquí se lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Entonces él escribe el capítulo 11 de Hebreos, que es un capítulo donde se destacan personajes del Antiguo Testamento, hombres y mujeres de fe. Noten cómo comienza el capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, por la fe. Por la fe nosotros podemos alcanzar buen testimonio. Y ahora viene el versículo 3 y dice: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hablando de los orígenes del universo. Y se traslada de lo universal a lo particular. Ese es un caso en la Biblia. Usted va a encontrar en Génesis viene de lo universal a lo particular. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos, primeramente, y después la tierra, del universal a lo particular. Ahora se traslada al versículo 4 y menciona a Abel. Noten cómo dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué menciona Pablo en primer lugar a Abel? ¿Por qué menciona Pablo y destaca la experiencia de Abel? Lo primero que nosotros vemos en el relato bíblico al leer Génesis después de la caída, claro, después que Dios tuvo que expulsar a la pareja del Edén, es el relato del capítulo 4. Y en el capítulo 4 de Génesis usted va a encontrar, abran sus Biblias por favor, Génesis el capítulo 4, usted va a encontrar que la primera pareja se reprodujo y tuvo hijos. Noten cómo lo dice Génesis el capítulo 4, versículo 1. Génesis el capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Estos dos muchachos crecieron recibiendo las mismas enseñanzas uno con el otro. Estos dos crecieron recibiendo las instrucciones de sus padres. No fueron estos los únicos hijos de Adán y de Eva. Usted va a encontrar eso porque
el texto, el capítulo 4, solo menciona el nombre de ellos dos porque destaca la experiencia de los dos ofreciendo una ofrenda a Dios. Pero eso no quiere decir que solamente habían estos dos. Caín, el primogénito, por voluntad de Jehová, adquirido un varón. Eva, al nacer Caín, ella albergaba el deseo como madre de que ese muchacho fuera la simiente prometida. Por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Y después nace Abel. Y ellos, tanto Caín como Abel, crecieron a las orillas del Edén, porque en el Edén, a la puerta del Edén, ellos iban a ofrecer el sacrificio. Así como lo presenta ilustrativamente aquí la plataforma, ellos ofrecían el cordero a las puertas del Edén. No podían entrar al Edén. Recuerden que una vez que la pareja tuvo que haber sido expulsada, Dios colocó, dice la Biblia, un querubín. Y ese querubín, el escritor bíblico lo destaca como una lámpara, como una espada, que se revolvía. Pero el don profético dice que era un querubín, era un ángel que estaba protegiendo la entrada al jardín o al huerto, mejor dicho. Aunque ellos no podían entrar al huerto, sí podían acercarse al huerto y ofrecer el sacrificio a la entrada del Edén. Y así fueron creciendo ellos, viendo cómo sus padres ofrecían el sacrificio a la entrada del Edén. Algún día, pensaban sus padres, vamos a volver al hogar. Algún día podremos entrar nuevamente al Edén. Y así crecieron ellos. Un día, según nos dice el versículo 3, pasado un tiempo, no se sabe cuánto tiempo pasó, pero pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Recuerden, ellos, los dos, fueron instruidos de la misma manera. Los dos fueron instruidos bajo la dirección de Dios. Los dos comprendían el significado del cordero. Los dos conocían la historia trágica de la caída. Los dos contemplaban el Edén al cual no podían entrar. Los dos, ellos debían de tomar, humanamente hablando, pues las decisiones más apropiadas para cada quien. Pero hubo un problema en el corazón de Caín. Caín era alguien que albergaba en sí mismo envidia y también egoísmo. Él no estaba dispuesto, según nos dice el relato aquí, no estaba dispuesto a pedirle una oveja a su hermano, porque ir a ofrecer un sacrificio, como le destaca ilustrativamente aquí en la plataforma, en vez de ofrecer un cordero, él prefería mejor agarrar los frutos de su cosecha, de su esfuerzo, porque él era labrador de la tierra. En vez de ir a su hermano y pedirle, hermano, dame un cordero, él prefería mejor agarrar sus herramientas e ir a cosechar y traer lo mejor de la tierra. Es interesante que Caín ofreció lo mejor de la tierra, no ofreció lo peor. Imagino que eran frutos grandes y bonitos, pero no era eso lo que Dios estaba pidiendo, no era eso lo que Dios esperaba. Por ello, dice la Biblia que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, no porque la ofrenda en sí misma era mala, sino porque el corazón de Caín no estaba completamente convertido a una experiencia de armonía con Dios y, de igual manera, una experiencia de armonía con su hermano. O sea, había un distanciamiento entre Caín y Abel. Había una barrera, había un muro. Y como había ese muro, pensaba Caín que ofreciendo los frutos iba a estar bien con Dios. Y aquí hay algo muy interesante, muy particular en la adoración. De hecho, el punto en el conflicto cósmico entre el bien y el mal es la adoración. Satanás quiso adoración.
Eva misma, cuando Satanás le dijo, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, dice la Biblia que Eva miró que el fruto era bueno para comer, codiciable para alcanzar sabiduría. Ese seréis como Dios hizo eco en la mentalidad de Eva. Quiso ser como Dios. Adoración. El punto focal del conflicto es adoración. Cuando Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, ¿se acuerdan ustedes que antes de eso le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? Convertir las piedras en pan. Satanás venció a la pareja por el apetito, ¿se acuerdan? Comer del fruto prohibido. Y pensó Satanás que también podía vencer a Jesús a través del apetito. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió, no solamente de qué, como dice la palabra del Señor, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás derrotó a Israel, al Israel antiguo, por el apetito. En el desierto, el pueblo dice, ¿quién nos diera de comer carne? Queremos comer carne. Nos acordamos de las ollas de Egipto cuando nos sentábamos y comíamos. Y usted sabe, melones, porque no solamente habla de carne, habla de melón, habla de tantas cosas que ellos comían en Egipto. Se acordaban de la comida, pero no se acordaban de la esclavitud. El apetito fue una herramienta que Satanás utilizó para derrotar a Israel. Lo consiguió con Adán. Lo consiguió con Israel, pensaba que lo iba a conseguir con Jesús, pero Jesús sabía bien que no solamente del pan vivimos nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Como no lo pudo vencer, entonces dice la Biblia, Mateo capítulo 4, que lo llevó a la cumbre del templo, al pináculo del templo. Y una vez que lo sitúan en el pináculo del templo, Jesús, sobre el templo, él puede ver lo que él puede contemplar. ¿Saben qué es? El altar del sacrificio. Sobre el templo Jesús puede ver el altar del sacrificio, puede ver la fuente de bronce, puede ver los elementos que estaban allí en el atrio. Tírate allá abajo, le dice Satanás, porque escrito está, si el diablo no te puede apartar de Dios, va a buscar la forma de acercarte a él para llevarte al otro extremo. Tírate ahí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en tus caminos para que no tropieces en piedra. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Una persona que no tiene equilibrio en las cosas de Dios va a dejar cosas importantes por la obra de Dios. Al diablo no le gusta el equilibrio. Hay muchas personas que descuidan deberes que Dios les manda solamente por atender asuntos de Dios. Como dice Jesús, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. La última tentación lo lleva a una montaña. Ya que no caíste ni con la primera ni con la segunda, muestra su arma más potente. Y la arma más potente de Satanás fue presentarle el camino más fácil. Le presentó todos los reinos, según dice la Biblia, del mundo. Jesús había venido para rescatar al mundo. Jesús había venido para evidenciar el verdadero carácter de Dios. Y para evidenciar el verdadero carácter de Dios, esto consistía también en rescatar al hombre. O sea, Satanás le está diciendo, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué vas a ofrecerte en el altar? Yo todo esto te voy a dar. Si postrado, como dice la Biblia, me adoras. Eso es lo que él quería. Cuando Jesús escucha, si postrado me adoras, en su interior hubo como una repulsión, hubo algo, un sentimiento de rechazo, tanto así que le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bendito sea el Señor. Cuando Satanás escucha ese vete,
no tiene más que hacer allí, él lo dejó. Satanás no puede resistir la orden de Dios. La adoración. En el caso de Caín y Abel, ellos ofrecieron una ofrenda a Dios. Solo que Caín estaba adorando a su manera. Recuerden que estaba a la puerta del Edén adorando a su manera. ¿Por qué a su manera? Porque estaba ofreciendo lo mejor de la tierra. En sí mismo no era malo. Lo malo era que no estaba cumpliendo el requerimiento divino. Lo malo era que había un muro entre él y su hermano. Lo malo era que pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando estaba lejos de su hermano. Eso era lo malo. En sí mismo, el fruto de la tierra no era malo. Pero la ofrenda revelaba el corazón del dador, en este caso de Caín. Y esa ofrenda estaba contaminada de egoísmo. Estaba contaminada de individualismo. No pedirle un cordero a Abel, no. Por eso dice la Biblia que no encontró aceptación. ¿Cómo fue que encontró aceptación? Dice el libro Patriarcas y Profetas al describir este episodio que Dios hizo descender fuego del cielo y consumió la ofrenda de Abel. ¿Por qué consumió la ofrenda de Abel? Porque era un cordero. Y ese cordero simbolizaba a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero sin mancha y sin contaminación, que fue preparado desde antes de la creación del mundo para derramar su sangre por todos nosotros. Alabado sea el Señor. Ese cordero, el cordero que ofreció Abel, era el sacrificio perfecto. El cordero no debía tener daño, no debía tener defecto. El cordero debía ser un macho de 1 año, dice la Escritura. Ese era el cordero indicado para simbolizar aquel que vendría. El cordero era un anticipo de lo que vendría. Esto se le conoce como un tipo. Y Jesús vendría entonces a sustituir esa ofrenda revelada por el cordero. Pero no por los frutos de la tierra. Y como no era por los frutos de la tierra, sobre el sacrificio, sobre el altar que había hecho Caín, no descendió fuego. Eso despertó más en Caín la envidia. Despertó más ese sentimiento dañino, perjudicial, como lo es el egoísmo. No todas las caídas se dan de la noche a la mañana. De hecho, ninguna persona cae de la noche a la mañana. El proceso de la caída es paulatino, es progresivo, a veces imperceptible, pero seguro. Satanás mismo, él mismo no se entendía los sentimientos de su interior. ¿Cómo es posible que él quiera por un momento adorar a Dios y por otro lado él quería adorarse a sí mismo? Él no entendía sus propios sentimientos. En el caso de Abel, él estaba decidido a hacer la voluntad de Dios, aunque eso acarrearía para sí desagrado de su hermano. En el caso de Caín, él estaba decidido a no tomar en cuenta a su hermano. Y aquí nosotros vemos algo que en la Biblia está muy claro, como lo es: Dios espera que nosotros estemos bien con Él, pero también bien con nuestro hermano. Dios espera que usted y yo estemos en armonía con Dios, en comunión con Dios, en armonía con la ley divina, pero también estemos en armonía con nuestros hermanos, llevándonos bien con nuestros semejantes. Por eso, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el gran mandamiento, ¿qué respondió Jesús? El gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, algunos confunden este versículo y dicen que ya no existen 10 mandamientos, pero según el relato bíblico, este es un resumen. Los primeros 4 mandamientos es acerca del amor que le tenemos a Dios o que le debemos a Dios. Y los otros 6 mandamientos se refiere del amor al prójimo. Caín no amaba a su hermano. Al contrario, lo odiaba. Versículo 5, no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por lo cual Caín se enojó en gran manera
y decayó, como dice la Biblia, su semblante. Este es un progreso, este es un descenso. Primeramente no quiere hacer lo que Dios dice, después se enoja contra su hermano y después su semblante decae. Una persona, aunque a usted no le diga nada, usted puede conocer cómo está dependiendo de su semblante. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia dice que José se dio cuenta que algo pasaba con los dos presos que estaban allí, el copero y el panadero? ¿Por qué? Por su semblante. En el rostro de una persona da mucho mensaje que aquellas personas que pueden captar un poquito pueden percibir. Esto la Biblia le llama discernimiento de espíritu. Pero este discernimiento de espíritu no es que voy a descubrir qué estás pensando. Nadie puede descubrir qué estás pensando. Solamente Dios puede saber qué tú estás pensando. Satanás mismo no sabe que tú y yo pensamos. Él se puede imaginar. Cuando la mujer queda viendo extasiada la fruta del árbol prohibido, él se imaginó que estaba pensando. Cuando tú y yo estamos contemplando algún programa no apropiado, él puede saber, de acuerdo a lo que estamos haciendo, que estamos pensando, pero él realmente no sabe. De ahí que muchas veces se recomienda que tu oración personal sea en secreto, privada, mental, sin hablar, para no dar herramienta al enemigo, ocasión de tu caída. Caín, cuando su semblante decae, él da media vuelta y se va. Solo que al dar media vuelta y se va, miren cómo dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres lo bueno, no serás engrandecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo vas a dominar. O sea, Dios le está diciendo a Caín, ¿por qué decae tu semblante? ¿Por qué estás cayendo de esa forma? Si haces lo que es correcto, vas a ser engrandecido. Te voy a aceptar. Las cosas no se hacen como tú quieres. Las cosas se hacen como yo quiero. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Las cosas en la iglesia no se hacen como nosotros queremos. Las cosas en la iglesia se hacen como Dios quiere. Y esto es un principio fundamental para todos aquellos que somos miembros de iglesia. A veces pensamos que podemos hacer lo que queremos, pero no es así. Hacemos las cosas no que queremos. En la iglesia se hacen las cosas que Dios quiere, a como Dios la pide. ¿Cuántos creen eso, hermanos? De lo contrario, Dios no lo acepta. Sencillamente. Por más que nos afanemos, por más que nos esforcemos, Dios no acepta. O se hace como Dios quiere, o se hace como Dios pide, o Dios no lo acepta. Ahora viene el texto bíblico y dice, Caín dijo a su hermano, versículo 8, dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Él ya sabía el plan que tenía. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9, entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Cómo dice? ¿Soy yo? ¿Acaso qué? Guarda de mi hermano. Ese fue su problema. Él no se imaginaba que era guarda de su hermano, que era un protector de su hermano, que era un vigilante de su hermano. Y por esa razón, dice el texto bíblico, que Caín decidió y se apartó completamente de la voluntad de Dios. ¿Qué podemos aprender de este relato? Número 1, la adoración es el eje fundamental en la vida del cristiano. Es más, la adoración es mucho más importante inclusive que el evangelismo. Alguien podrá decir, pero ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo la adoración va a ser más importante que dar estudios bíblicos? ¿Cómo la adoración va a ser más importante que ganar almas? ¿Cómo la adoración va a ser más importante que una campaña? La adoración es eterna. Estudio bíblico, ganar almas, campañas, es temporal. Desde la eternidad Dios ha sido adorado. Y por la eternidad Él seguirá siendo adorado. Vale la pena entonces que nosotros aprendamos en qué consiste la adoración. Vale la pena entonces que nosotros aprendamos en qué consiste venir de vuelta al altar.
Porque eso es lo que menciona el texto bíblico cuando Adán y Eva iban a ofrecer el sacrificio, venir de vuelta al altar, no a como yo quiero, no como yo espero. Porque muchas veces nosotros adoramos pensando que todo está bien con Dios, pero probablemente las cosas no están bien en nuestra casa, probablemente no están las cosas bien con nuestro esposo o con nuestra esposa o con los hijos o con los padres o con el vecino. Pero queremos estar bien con Dios. Pensamos que estamos bien con el Señor, pero a nuestro hermano que vemos no le hablamos. Solemos hablar mal de las demás personas. ¿Cómo es posible? Dice el apóstol Juan, ¿cómo tú puedes pensar que vas a estar bien con Dios que no miras y estás mal con tu hermano que sí miras? La relación que nosotros podamos tener con nuestros semejantes es un indicio del tipo de relación que tenemos con Dios. Si usted y yo nos llevamos bien con los demás, entonces tenemos la facultad de estar en armonía con Dios. Pero si no podemos llevarnos bien con los demás, si usted siente que no se lleva bien con nadie, ni con el vecino, ni con el compañero de trabajo, ni el compañero de clases, ni con el miembro de la iglesia, ni con el compañero que está en la junta, no, si usted siente que no se lleva bien con los demás, entonces el problema está en usted, en mí. Necesitamos comprender lo que significa amar a Dios en primer lugar, pero también lo que significa amar a nuestro prójimo en segundo lugar. Venir de vuelta al altar significa que si yo tengo que pedirle a mi hermano un cordero, no importa. ¿Qué problema hay en pedirle a mi hermano un cordero? ¿Qué problema hay en hablar a mi hermano? No hay ningún problema. Pero si yo tengo otro tipo de aspiraciones, yo tengo otro tipo de pensamiento, yo en vez de buscar cómo acercarme a mi hermano, voy a buscar cómo seguir levantando, ¿qué cosa? Murallas, impedimentos, barreras para no poder llevarme bien con mi hermano. Venir de vuelta al altar significa derribar esas murallas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Venir de vuelta al altar significa estar bien con Dios, buscar su rostro, sí, pero también buscar la manera en estar en armonía con nuestros semejantes, con nuestras esposas. Hay personas que se llevan bien con todo el mundo, menos con la esposa. Hay personas que son, como dice el refrán popular, candil, ¿cómo se llama? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Con los demás, todo bien. Se llevan bien con los hermanos, se llevan bien con las hermanas, se llevan bien con los jóvenes. Por lo demás, todo bien. Pero en la casa no. En la casa todo es un pleito, todo es problema. No hay esa armonía que aparentemente hay detrás, o mejor dicho, fuera de las paredes de la casa. Lamentablemente hay muchas personas así. Y muchas de estas personas tenemos cargos también. Algunas veces somos miembros de una junta directiva. Delante de la iglesia tenemos un rostro, pero en la casa tenemos otro rostro muy distinto. Nuestro primer enfoque en el cual nosotros debemos de llevarnos bien como miembros de iglesia es en nuestra casa. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Llevarte bien con tus hijos, llevarte bien con tu esposa o con tu esposo. En segundo lugar, llevarnos bien con la familia de la iglesia, porque nosotros estamos yendo ¿hacia dónde? Hacia la patria celestial, y nosotros somos una familia acá en la iglesia. Es cierto, somos diferentes. Es cierto que cada quien tiene facultades distintas, caracteres distintos, temperamentos distintos, pero todos estamos yendo hacia el mismo lugar. Llevémonos bien entre nosotros. Busquemos la armonía entre nosotros. Evitemos el hablar mal de otras personas. Evitemos inclusive el escuchar que alguien nos habla mal de otros. Porque aunque usted no hable mal, pero si usted anda escuchando lo malo que otro anda diciendo, usted se hace partícipe de eso. Por eso es bueno no hablar mal de nadie, pero también es bueno no escuchar mal de otras personas. Eso te va a evitar muchas dificultades. En tercer lugar,
Llevémonos bien con nuestros vecinos. Es cierto que hay vecinos bien complicados. Es cierto que hay vecinos que la basura te le van a echar a tu lado, ¿sí o no? Es cierto que hay vecinos que van a ser complicadísimos. Te van a comenzar a criticar porque eres el miembro de iglesia, porque eres el hermano o la hermana, y te van a comenzar a probar a ver si es cierto. Pero en la medida de lo posible, dice la palabra del Señor, llevémonos bien con todas las personas. Esto va a abrir puertas de bendición para muchos. Esta noche, venir de vuelta al altar es una oportunidad que nosotros tenemos para decirle: Señor, aquí estoy. Quiero estar delante de ti. Así como Abel ofreció el cordero, creyendo y demostrando fe en el Mesías venidero, de igual manera nosotros sabemos que el cordero ya se dio. Cristo, el verdadero cordero, fue ofrecido en la cruz del Calvario. Y nosotros, en vez de ofrecer un cordero, aceptamos el sacrificio del cordero. Amén. Aceptamos la sangre de ese cordero. Y hoy, usted y yo podemos ser transformados por el poder del Señor. Esta noche, si usted está dispuesta o dispuesto a venir a los brazos del Señor para que Cristo con su sangre purifique tu vida y haya armonía entre Dios y entre tu hermano, puestos de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su Espíritu Santo y que Él, así como descendió fuego sobre el altar que levantó Abel. Noten que Abel no tenía nada en contra de Caín, aunque Caín sí. Pero como no había nada en el corazón de Abel que revelara egoísmo, revelara esa separación, dice la Biblia que Dios aceptó el sacrificio con fuego. De igual manera, así como se simboliza acá al frente, hay un fuego que Dios quiere encender en tu vida. Y ese fuego es el fuego del Espíritu Santo. Dice la Biblia, Juan el Bautista, hablando de Jesús: detrás de mí vendrá alguien que os bautizará con el Espíritu Santo y ¿qué más? Y fuego. Recibamos esta noche ese fuego de Dios en tu corazón. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor, por tu gracia y tu bondad. Esta noche venir ante tu presencia significa encontrar perdón, encontrar renovación, encontrar una oportunidad de salvación. No somos dignos de recibir la gracia de Jesucristo, no somos dignos de recibir el perdón, pero a pesar de no ser dignos, Señor, alabamos tu nombre porque tú nos lo das como un regalo. Nos perdonas, nos redimes, nos santificas, nos levantas para que podamos ser victoriosos en el nombre de Jesús. Padre, solamente tú conoces cada corazón, solamente tú sabes las luchas que tenemos. Tu palabra nos dice que por la fe Abel alcanzó buen testimonio al ofrecer mejor sacrificio que Caín, porque revelaba fe en el Mesías que un día vendría como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy nosotros demostramos fe al creer que Jesucristo murió por nosotros, al creer que Él dio su vida por nosotros, al creer que Él está intercediendo en el cielo por nosotros. Padre bueno, al ir esta noche a nuestros hogares, danos la paz que nuestro corazón necesita. Que podamos ir libres de toda carga, de todo peso, de toda culpa, de todo pesar, porque hemos colocado nuestra vida en el altar de Dios para que el Espíritu Santo consuma, queme, elimine todo aquello que nos separa de ti. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu presencia esta noche en este santo lugar, en el nombre de Jesús. Amén.